santo de ahora es San Diego, el famoso fraile, el humildísimo fraile franciscano del siglo XVII, portero, pero tremendo, por eso en nuestra playa un pedazo se llama San Diego en honor a ese San Diego, a ese fraile franciscano, con unos tremendos carismas. Y el tema de ahora precisamente es los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver, no vamos a verlos todos porque no nos alcanza, vamos a ir uno por uno. Vamos a compartir algunas citas. Isaías 11, versículos 1 y 2, Lucas 2:40, tierna, Lucas 2:52, la 3, 2:52, la tierna mayor, Mateo 5:13. Solamente esas citas. Lucas 2:40, 2:52. 5:13. Ruth el pecero es una cadena. No nos podemos brincar. Cuando Dios establece ese orden, Él sabe lo que está haciendo. Y en ese orden tienen que desarrollarse en nosotros también. ¿Conocemos? Virginia, adelante. Aquí está el banquito. Allá está el banquito. O aquí. Me duele el cuello para atrás. Saldrá un pájaro del tronco de Jesús y un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Palabra de Dios. ¿Quién es ese? El padre de David. Es uno de los antecesores de David. ¿En qué tiempo estaba viviendo Jesé y en qué tiempo estaba viviendo David? David vive en el año 1040 antes de Jesús. Jesé tuvo que haber vivido el año 100 más o menos. Ahora, ¿cuándo se dice esta profecía? Isaías está viviendo allá por el 740, o sea, unos 300 años después de David. Está anunciando que de ese tronco que tiene 300 años de edad va a salir hacia adelante 700 años después Jesucristo el Señor. Es una profecía enorme. Ahora, ¿qué está haciendo ese texto? Está describiendo cuál va a ser la radiografía espiritual de Jesús. Ese es el retrato espiritual de Jesús. Jesús se lo va a aplicar cuando Él sale, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cita estos textos. Ahora bien, ¿por qué Jesús tenía esos dones? Porque es el Hijo de Dios y necesitaba todas esas cualidades para desarrollar la labor que hizo. Pero también nosotros somos hijos de Dios. Y esos dones también nos fueron entregados el día del bautismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no los tenemos? Porque no nos lo dijeron, no nos lo han enseñado, no han desarrollado esos dones en nosotros. A estas alturas de nuestra vida, todos deberíamos tener un gran desarrollo. Qué lástima que simplemente no nos han enseñado estas cosas. Son las fundamentales porque era lo fundamental de Jesús. Miren la siguiente cita, a ver, Lucas 2:40, a ver qué dice. A ver. Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y el favor de Dios lo acompañaba. Palabra de Dios. Se fortalecía llenándose de sabiduría. La característica central del crecimiento de Jesús es la sabiduría. ¿Cuál es el primer don que leyó nuestra hermana Mabel?
¿Cuál es el primer don? En ese orden van. El primero que nos ayuda a crecer es el don de la sabiduría. Y qué lindo San Lucas, como iluminado por el Espíritu, dice, se fortalecía en sabiduría, lo más importante. Qué lástima que nosotros no hemos crecido con sabiduría. Qué lástima que nos han mandado a un colegio caro, un colegio de mono, un colegio de cuna, un colegio pagado carísimo, y no nos han enseñado lo fundamental que es la sabiduría. Nos estamos mandando a Miami, a Inglaterra, a Europa, y no nos están enseñando sabiduría. Un colegio de niñas aquí en El Salvador, de los más caros del país, van a celebrar su bachillerato yéndose al Decameron con su novio, a pasar la noche con su novio, pero que no vayan los papás. Esas niñas han sacado 9.75 en la PAES y 10 en religión, pero la graduación la van a celebrar de Decameron acostándose con su novio. ¿De qué sirve tanto colegio caro? ¿De qué sirve tanta PAES? ¿De qué sirve tanta religiosidad si al final se están acostando con su novio? Los papás ni se enteran. Las religiosas probablemente tampoco sepan eso, porque van a escondidas de las religiosas. O sea, no pegó toda la religiosidad entonces no hay garantía de que nuestros niños estén en el colegio más caro del país, porque al final están haciendo lo que quieren con su cuerpo. No les enseñaron, no les desarrollaron el don de la sabiduría, que es el central. Veamos Lucas 2.52, como dice. ¿Y cómo se puede resumir? Sabiduría es cumplir con el... Ahorita, gracias por la pregunta. 2.52. Mientras tanto Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Crecía en sabiduría, lo especifica más San Lucas, en gracia y en edad y en estatura, dice en otro. Nosotros solamente nos basamos en el tercer aspecto. Ay, qué muñeco más grande que usted tiene, mire qué hijotes, hasta tamaños, hijo, qué hermosura de hijos la que usted tiene. ¿Y la sabiduría qué? Y la sabiduría, que es lo primero que solo nos basamos en el cascarón, ¿verdad? Qué bueno que crezcan grandes, pero si no tienen sabiduría no funciona, no sirvió para mayor cosa. Es puro aire, puro cascarón. Jesucristo creció en estatura, pero en primer lugar en sabiduría y en gracia. Esas dos cosas son de Dios. La estatura física, eso es humano, eso es leche, etcétera, ¿verdad? Frijolito, lo que sea. Lo primero es la sabiduría. ¿Por qué lo menciona dos veces el texto? Y fíjese que son textos bien cercanos. Porque no quiere que olvidemos que ese fue el método educativo de Jesucristo, el Señor, y tendría que ser el nuestro también. Nosotros nos preocupamos de que tengan todos los libros, las vitaminas, todo lo demás, y pagarles el mejor colegio, que tengan motorista, que tengan microbús y todo lo demás. Y creemos que entre mejores notas saquen son mejores hijos. Depende. Si tienen sabiduría de por medio, sí, si no, no sirve. No van a funcionar. Yo hablaba con un hermano y le digo, ¿cómo tenemos que luchar en este país para que el nivel educativo ponga en primer lugar lo que es primer lugar para Dios, la sabiduría de Dios? Gente que maneja muy bien la computadora, el celular, sí, pero no logra manejar la sabiduría del Señor. ¿Por qué tenemos tantos errores, tantos desastres? ¿Qué es la sabiduría?, decía nuestro hermano. ¿Qué es la sabiduría entonces? Si eso es lo más importante del crecimiento de Jesús, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría viene de una palabra latina, puede ser una palabra castellana, de sapere. Sapere es sabiduría, pero sapiencia, uno dice, este tiene mucha sapiencia, o sea, muy sabio, pero la palabra sapiencia viene de sapere, y sapere es saborear. Entonces la sabiduría es saborear las cosas de Dios. Nosotros, fíjense una cosa increíble, yo cuando estoy estudiando estas cosas me sorprende. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para tener hijos? ¿Para tener esposo, esposa, carro, propiedades, dinero? No fuimos creados para eso. Fuimos creados para saborear la presencia de Dios. Porque cuando lleguemos allá arriba,
¿Qué vamos a hacer? Pues saborear la presencia de Dios por toda la eternidad. Para eso fuimos creados. Mire, hay una parte de las cartas de San Agustín, bueno, yo solo la primera página pude leer, porque me quedé sin el libro. Y es que dice, ¿qué es primero? ¿Conocer a Dios para amarlo o amar a Dios para conocerlo? Y luego empieza a hacer todo un análisis de eso, ¿verdad? Y va desglosando todo que ese conocimiento de Dios lo puede llevar a uno a amar a Dios, o primero se ama a Dios y por eso tiene conocimiento de Él, pero es con un juego de palabras en la primera página que yo no pasaba de ese ¿De quién es? en las cartas de San Agustín. San Agustín es bien difícil. Sí, pero es bien profundo. Ahora, pero lo me fundamental encantó es amar a Dios. Ujú. A través del amor. Cuando hablamos del don de la sabiduría, es amar a Dios, es enamorarnos locamente de Dios. El segundo don del Espíritu Santo es el don del entendimiento, que lo vamos a estudiar la otra semana. Después conocemos a Dios. Bíblicamente hoy podemos darle respuesta a San Agustín. San Agustín sabía dar respuesta, probablemente. Pero él trata de hacernos entrar nosotros en la dinámica de preguntarnos. ¿Qué es lo primero? Conocerlo, amarlo. ¿Cuánta gente lo conoce y no lo ama? Hay gente que ha escrito libros acerca de Jesús con una gran profundidad y no creen en Jesús y no se convierten. Entonces el conocimiento no me lleva a la presencia de Dios, me lleva el amor. El mandamiento lo dice, conozcan a Dios sobre todas las cosas. No, ámenlo sobre todas las cosas. La respuesta es clarísima. El don de la sabiduría nos indica con claridad, yo tengo que saborear las cosas de Dios. Entre más grande sea el don de la sabiduría, más loco me voy a volver por Jesús. A Jesús no lo voy a poner ni de segunda ni de tercera calidad, lo pongo en el principio de todo, por encima de mi esposo, de mis hijos, de mi madre, de mi padre. Esto no lo dice Jesús con toda claridad. El que ama más a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, lo dice bien claro Jesús. Tenemos que amar a Jesús por encima de todas las cosas. No lo puedo poner de segunda. Es que no vine porque no. Tú tienes que poner a Jesús, tienes que dejarlo todo por Jesús. Desde Jesús amamos bien a nuestros hermanos, al prójimo, al amigo, a todo. El amor verdadero desciende del amor de Dios. Cuando yo estoy en contacto con el amor de Dios, puedo amar locamente a las personas. Y es un amor sanísimo. Es un amor sano. El amor carnal, solo el amor carnal sin Dios, no es nada, es basura. No nos lleva a ningún lado. Mire, yo estaba predicando hoy en el Seguro Social, lo digo con un poco de pena, y había un hermanito que iba a sobarle la pierna a la otra hermanita. Allí enfrente, y estaba en primera fila, y va a sobarle la pierna. Un enfermero sobándole la pierna al enfermero, y va a sobarle la pierna. Y espera, estate quieto, y va a sobarle la pierna. Eso es amor carnal. Estamos hablando de Dios y estamos en la carne. Y me volteaba a ver a mí, se reía, o sea, no estaba creyendo en nada de lo que estábamos haciendo. Y él, como retando, decía, yo le sobo la pierna a este inquieto. Mira, es terrible lo que... Con este amor carnal no podemos servir en ninguna parte, ni en el seguro, ni en ningún lado. Y estamos hablando de fornicación, de adulterio y todo lo que está, de lo que decía la carta a los Corintios. El amor a Dios, el sabor a Dios, la sabiduría de Dios, me tiene que llevar a una locura por Dios, al amor puro, limpio de Dios. En ese amor yo voy a poder servir y amar a los demás. Tendríamos que recordar en este momento, por ejemplo, a Santa Bernardita, cómo estaba enamorada de la presencia eucarística de Jesús. Lloraba porque no podía tomar esa presencia eucarística, pero lloraba y se guindaba del cuello de la mamá, de la madrina, y le decía, madrina, ayúdeme, yo quiero hacer lo primero, porque yo quiero tener a Jesús aquí adentro. Y le decía, calmate hija, algún día lo vas a poder hacer, pero ¿por qué esa niña sí y yo no puedo? Hasta que al final se lo permiten. Y cuando se lo permiten, Jesús se transfiguró en ella y le iluminó todo el rostro. Pero Jesús pagó ese esfuerzo de Bernardita de amarlo con locura. Yo siempre voy por todas partes y le pregunto, ¿y alguno de ustedes ha visto que alguien se ilumina el rostro al tomar la Santa Eucaristía? A ninguno, porque no estamos enamorados, no tenemos el don de la sabiduría que tenía Bernardita. Bernardita dice en sus memorias, yo soy muy ignorante, no tengo estudio de ningún tipo, porque no tuvo, además que su cerebro no le daba. Si nunca se le quedó toda la doctrina de primera comunión, nunca se le quedó.
Dice que le costaba muchísimo, le decía a la madrina, hija, pero ¿qué pasa con vos? Te lo acabo de decir y ya no te acordás. Le decía, madrina, ayúdeme si yo quiero, pero no le daba su cerebro, es increíble. Nunca se pudo perder la doctrina. Le decía a ella, yo soy muy ignorante, lo único que sé hacer es rezar bien el Santo Rosario y con ellos platico con Jesús y con María, más que suficiente. No tenía títulos, no tenía estudios, no tenía tecnología de punta, no tenía nada, pero sabía rezar tan bien el Santo Rosario que hablaba con Jesús. ¿Cómo que no? Yo quisiera cambiar lo mío por lo que era Bernardita. Yo quisiera cambiar todo el conocimiento y la práctica y todo lo que hago y lo doy por platicar con Jesús y con María. Esa niña no le daba su cerebro. Además eran los más pobres de Lourdes. ¿Qué colegio ni qué escuela le iban a mandar? No había ni pisto ni para comer. Y además el cerebro no le ayudaba, era asmática, era enfermita. Pero tenía una sabiduría, un gusto por las cosas de Dios. Cuando no sabían qué hacer con ella, cuando la ordenaron de religiosa, y le dice el obispo, que él que la había metido ahí, reverenda madre, y a ella no la vamos a poner en algo. Si no sirve para nada, señor obispo, no sirve para nada. Y dice, Bernardita, de verdad no serví para nada. Yo se lo dije, señor cura, que yo no sirvo para nada. Usted me dijo que viniera así. Mire, qué linda esa sencillez, ¿verdad? Y dice, mira, no la podemos poner para que ore. Vaya pues, que se vaya a la capilla, de algo nos va a servir la oración de ella. Qué tremenda, ¿verdad? A veces los líderes no saben ni lo que están haciendo. Y cuando ella estaba limpiando la capilla, para ella fue el cielo abierto, limpiaba cada ladrillo y lo besaba y decía, casa de mi Jesús, y se quedaba besando el ladrillo. Limpiaba las columnas y las abrazaba como que fuera un novio, ¿verdad? Casa de mi Jesús, y se quedaba besando la columna. Eso es el don de la sabiduría. Ese es el don de la sabiduría, enamorarnos de Jesús. Yo no he visto a nadie que haga eso. No hay gente que tiene el sexto crecimiento, que tiene el 20º crecimiento, y no he visto ningún amor de eso. Yo se lo digo con claridad, mis hermanos de parroquia. Yo no he visto a nadie que tenga el don de la sabiduría desarrollado como Bernardita, como Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice que me abría el sagrario y metía la cabeza y le dice, Señor, yo quiero estarte saboreando, déjame, que estoy aquí. Abría el sagrario y ahí se quedaba clavado. O lo que le pasaba a los niños de Fátima. Francisquito, cuando Jacinta ya hizo la primera comunión y se sentaba en la banca y él se sentaba a la par, Francisquito le decía, déjame sentarme en la par tuya. No, hacete para allá. No, yo quiero estar. ¿Y por qué querés estar a la par mía? Porque vos tenés a Jesús ahí adentro y yo quiero estar cerquita de Jesús. Déjame. Nosotros, yo no he visto a nadie hacer eso todavía. Llenamos las parroquias, no sabemos la Biblia quizás un poco, pero no tenemos el don de la sabiduría. El primero no lo tenemos desarrollado. Y entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Por eso nuestra oración, Jesús tiene toda la razón, no están orando como se debe, porque el don de la sabiduría no está desarrollado. No nos hemos vuelto locos por Jesús. Pensábamos que era, por lo menos yo pensaba que era la sabiduría, algo como más intelectual, del conocimiento, Qué bueno, de que entender. no tiene nada que ver con eso. Tomás de Aquino, mire, a propósito he puesto dos ejemplos. Tomás de Aquino era la cabeza más grande que existió en el cristianismo, Bernardita la más topada. Pero los dos tenían el don de la sabiduría, independientemente de su conocimiento e inteligencia humana. Un día, Tomás de Aquino termina de escribir la Suma Teológica, que fueron los libros, fueron los maestros hasta el siglo XX. Y cuando termina de escribir la Suma Teológica, que era lo más profundo allá en el siglo XIII, se aparece Jesús. Y ese no fue Jesús el que habló. Jesús se le aparece a Santo Tomás y le dice, Tomás, qué bien has escrito de mí. Es una felicitación de esas de Jesús, no felicita en balde. Querido que nos dijera, hijos, que bien oran ustedes, yo quiero, y a Dolores, al contrario dice, ustedes me están orando como se debe, una regañada. Jesús es bien fino para regañar, pero es directo. Y cuando le dice Jesús, qué bien has escrito de mí, Tomás de Aquino, cuando termina de escribir la Suma Teológica, al final del libro escribe, querido hermano, puedes estar plenamente seguro que estos libros se escribieron de rodillas delante del divino crucificado. Imagínense, ¿verdad? Escribirlo de rodillas delante de Jesús. Entonces él aparece y le dice, Tomás,
¿qué quieres de mí? Le da un premio, porque Jesús nunca se le gana en generosidad. Está viendo después de Tomás y él quiere premiarlo. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué le hubiera pedido usted? ¿Un esposo nuevo? Solamente te quiero a ti. Era inteligente. Si lo tiene Jesús, lo tiene todo, pues verá. Y Jesús le dice, me tienes. Y en ese momento ve el cielo abierto. Y dice Tomás de Aquino, me mostró el cielo abierto. Y comparé lo que yo había escrito. Y dice él, es pura paja lo que yo escribí comparado a lo que hay en el cielo. Y Tomás de Aquino nunca más volvió a escribir nada. Y le decían, Tomás, escribe, ¿y para qué si es paja lo que yo puedo escribir comparado con lo que yo ya vi? El don de la sabiduría me lleva a entrar en contacto con Dios. Y cuando yo veo a Dios, cuando siento a Dios, las cosas de la tierra me parecen enanas. Lo que decía Pablo fue arrebatado al tercer cielo, dice en la carta a los Corintios. Y vi cosas que el ojo no puede describir, que el oído no puede describir. Entonces dice Pablo, ya no sé si quedarme en la tierra ayudándole, me encanta, pero prefiero irme al cielo a estar con lo que yo ya vi. Ese es el don de la sabiduría. Pablo lo tiene bien claro. Él quiere estar con Dios. Ya saboreó a Dios. Sabor. Miren, nosotros hemos perdido el saborear a Dios. Nos hemos vuelto tan mecánicos, tan robotizados, somos expertos en computadora, expertos en celular, expertos en mercadotecnia, expertos en un montón de cosas. Y nos hemos vuelto inexpertos en saborear a Dios. Somos expertos en hacer dinero, somos unos miras, todo lo que tocamos lo convertimos en oro, menos nuestra propia vida. No hemos logrado desarrollar el don de la sabiduría, que es el único que al final interesa. Todo lo demás no importa. Todo el dinero que tengas no importa para nada. Lo dice bien claro Jesús, ¿de qué le sirve todo ese dinero si al final se lo roban los ladrones? O la polilla lo corroe. En cambio, el don de la sabiduría es parte esencial de nuestra forma de crecer. A los 12 años, Jesucristo ya había crecido en el don de la sabiduría. Y dice que que no se perdió, cuando mamita María le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Que no saben que yo debo estar en la casa y en las cosas de mi Padre. Pasó 3 días deleitando a aquellos escribas, y aquellos estaban fascinados de aquel niño de 12 años, que cómo amaba a Dios, y lo expresaba con citas bíblicas a los 12 años. Estaban asombrados de encontrar un niño, cómo amaba. En ese momento, Jesús, que es tan obediente, dejó que se fueran sus padres, porque era más importante el Padre Eterno en ese momento. Después regresa y es obediente a ellos. Pero en ese momento les da una gran lección, que no sabían que yo debo estar en la casa y en las cosas de mi Padre, que no lo sabían, que esto es mucho más importante, que ya tengo 12 años y tengo que estar en esto. Mamita María no entendió mucho, dice, lo guardó en su corazón, pero no entendió bien cómo era la cosa. Y ella va aprendiendo también. Cómo Jesús se quedó saboreando los textos bíblicos 3 días. Nosotros venimos tarde y nos queremos ir temprano. Ay, hermano, termine rápido este volar, nos queremos ir. La catequesis no es larga. El don de la sabiduría que está en ti es enano. Ese don es enano. No te alcanza para saborear las cosas de Dios. San Benito Abad, un día pasando por el convento de su hermana Escolástica, que estaba al pie del Monte Cassino, él estaba allá arriba en el monte. La saluda y le dice, hermano, quiero pedirte un favor, quiero que te quedes esta noche conmigo. ¿El qué? Yo soy el abad, no puedo dormir fuera del convento, la regla no lo permite. Está bien. Se fue en oración y vino un chaparrón como este fin de semana. Y Benito, que entendía, le digo, ¿qué has hecho, hermana? Te lo pedí, me dijiste que no, se lo pedí al Señor y mandó la lluvia, entonces si querés andar. ¿Cómo se iba a ir montaña arriba con ese chaparrón? Se tuvo que quedar y pasaron toda la noche hablando de la palabra y hablando de la vida de los santos. En la madrugada, cuando termina la lluvia, sube San Benito y se pone en oración y alcanza a ver el espíritu de su hermana que sube como una paloma al cielo. Escolástica supo que se iba y quiso prepararse para ir al otro lado, hablando de la palabra de Dios y hablando de la vida de los santos, porque eso iba a ser al otro lado también para siempre. Benito no entendió al principio, y que era San Benito, no entendió. Escolástica sí lo supo. Escolástica era más de oración que San Benito. Tenemos que aprender cómo esa gente pasa toda una noche en vigilia hablando de la palabra de Dios. Nosotros
¿Dónde está el sabor de Dios? ¿Dónde está ese sabor de Dios? Hoy estamos en el año sacerdotal y el modelo pues es el Santo Cura de Ars, pero qué poca gente solo lo tiene de estampita en las parroquias. Somos un poquito mentirosos, no le estamos tratando de imitar, hablamos del cura de Ars, pero no le estamos tratando de imitar mentiras. Yo hasta ahora no he oído a nadie que diga, mira, vamos a comer papas el día de 15 días. O lo voy a dar todo hasta mi diente, igual que el cura de Ars. Bonito está el estampita ahí que nos haga todos los milagros habidos y por haber. Pero no se trata de eso, se trata de imitar. Y el cura de Ars tenía un don de la sabiduría. Otro topado de la historia, ¿verdad? No se le quedaba nada. Le dieron de memoria las dos únicas respuestas para ordenar locura y en el dialecto que él hablaba, porque ni el francés podía pronunciar bien. No, se lo vamos a dar en el dialecto que usted va. Estas dos respuestas usted las va a decir de memoria y lo ordenamos pura. Es increíble el examen que le hicieron, ¿verdad? Y la da de memoria y lo nombraron cura. ¿Por qué lo nombraron cura? Porque tenía un don de sabiduría que nadie tenía en su tiempo. Y el hombre, este hombre, ¿cómo lo vamos a desperdiciar? Si este hombre ama a María, increíble, y ama a la Santa Presencia, ordenémoslo de cura y mandémosle un pueblo perdido para que nadie se entere que este hombre no sabe nada. Pero es un don de piedad, es un don que tiene él, un amor por Dios que no lo tiene nadie. Hagámoslo cura, hombre, no lo desperdiciemos. Y se va revelando ese gran hombre con ese don de piedad. Cuando él era un campesino, él ponía la imagen de María Santísima, la ponía ahí en el cerco contrario y decía, señora, tengo que llegar hasta ti, tengo que llegar hasta ti, tengo que llegar. Cuando llegaba, llegué, mamita linda, un besito, ahora voy a poner al otro lado, tengo que llegar. Parecía que andaba jugando, pero no. Era el don de piedad, era el don de la sabiduría en acción. ¿Cómo amaba a María Santísima? Nosotros. El problema no es tener al santo cura de patrón de los sacerdotes, no, esa no es la solución. La solución es que lo imitemos en ese don de sabiduría que él tenía. San José de Cupertino, 20 de octubre. Era un franciscano con unos carismas increíbles y dice el Papa, quiero conocer ese caso, tráigamelo al Vaticano. Y se les olvidó que San José de Cupertino, cada vez que veía una imagen de la Virgen Santísima de Jesús, empezaba a levitar, se quedaba en éxtasis en el aire. Y pasaba horas en esa situación. El Papa quería platicar con él y se le olvidó tapar una imagen de la Virgen María. Cuando él la vio, comenzó a elevar y pasó horas. Ya no pudo platicar con el Papa. Esa es historia. Decía, me lo habían contado, pero no lo creía. Empieza a levitar y empieza a salir perfume de su cuerpo. San José de Cupertino le llamaban Fray Asno, porque sus papás estaban en pobreza, vivían donde habían unos asnos. Y lo único que aprendió a hacer en la vida es cuidar un asno. Entró 3 veces al convento y lo sacaron corrido, hasta le arrebataron el hábito, porque no servía, era bien inútil, se le caían las cosas, era inútil. Y era tan inútil que hasta su mamá y adulto lo sacó de la casa por inútil. De 3 conventos lo sacaron por inútil, de su casa también. Y por último lo aceptan en un convento capuchino y le dicen, pero por favor no entre a la capilla ni entre a ninguna parte, se queda allí cuidando los asnos. El único asno que había usted lo va a cuidar. Se quedó cuidando el asno, Fray Asno. Y va desarrollando todos esos carismas, el don de sabiduría que tenía, saborear las cosas de Dios, increíble. Fue tan grande la sabiduría, ese contacto con Dios que tenía, que ahora es el patrón de los estudiantes, fíjese. Ese que nunca estudió nada, de los que se van a someter a exámenes, es el patrón de ellos, porque ese contacto con Dios le fue desarrollando todas las gracias de Dios preciosos. De eso se trata. No se trata de ser ignorante, se trata de tener el don de la sabiduría. Veamos Mateo 5:13, ¿qué nos dice? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, es lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. El texto es bien claro. ¿Para qué fuimos creados? Para darle sabor a la tierra. Así es el texto. Ustedes son la sal vive para darle sabor. Pero nosotros nunca le vamos a poder dar sabor a nadie si no tenemos el don de la sabiduría. Porque primero tengo que saborear a Dios para entregar a los demás a Dios. Si no, ¿cómo?
Es increíble que estas cosas no las sepamos y que tampoco las estén enseñando. Aquella pareja famosa que llega a la casa y me dice, mire, venimos de Zulután, no podemos tener hijos, queremos que ore para que tengamos hijos. Y le digo, punto número 1, ¿por qué quieren tener un hijo? Y se voltean a ver, ¿para qué queremos tener? No se habían planteado, la razón fue. Punto número 2, ¿cómo está su relación con el Señor? Pues de vez en cuando, mire, usted hace las paces con Dios y yo oro por usted. Porque ¿para qué va a traer niños ateos al mundo? Ya no, suficientes niños ateos, ya no. De que no traigan niños ateos, hombre. Primero, no saben ni por qué. Segundo, no hacen las paces con Dios. No puedo orar por ustedes. ¿Para qué? Si no quieren saber nada con ellos, ¿qué voy a hacer? Si es Él el que va a hacer el milagro, yo no. Es increíble cómo tenemos buena intención, pero no tenemos el conocimiento de saber que primero tengo que enamorarme, loco por Jesús. El cura de él lo decía, para ser santo hay que estar loco por Él. No hay otra manera de entender estas cosas. Cómo nuestros hermanos santos han vivido, han dejado todo, padre, madre, abuelo, dinero, castillo, por Jesús. Se volvieron locos por Él. Nos está faltando eso a nosotros. ¿Cómo esa gente ha dejado todo y ya lo ha obtenido todo estando con Jesús? Santa Catalina Labouré, ¿cómo amaba a Jesús? Gente que ha estado bien metida en las cosas de Dios y ha descubierto cosas profundas, pero el primer punto es crecer en sabiduría, en ese sabor de Dios. Me tienen que encantar las cosas de Dios. Yo tengo que sentirme entusiasmado cuando hablan de Dios. Tengo que, ¿dónde están hablando de yo quiero? Espérese, no platique, yo quiero ir, yo. ¿Cuántas horas perdemos nosotros? Telenovelas, chambreando, platicando, etcétera, cuando tendríamos que tener ese don de la sabiduría bien desarrollado. Si yo no estoy enamorado de Dios, mi oración va a ser muy pobre, porque voy a hacerlo porrito, Padre, Espíritu Santo, amén, sí Señor, te lo amén. No pasa nada. Hagamos una pequeña dinámica, cerremos los ojitos, digamos todos, Jesús. Jesús. Otra vez. Jesús. Ahora digamos María. María. Otra vez. María. Abramos los ojitos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sintieron? Nada. No pasó nada. Solo repetimos un nombre. Cuando San Francisco de Asís decía el nombre de Jesús, se quedaba así, saboreando, porque para él era miel en su cuerpo. Él decía, saboreaba el nombre de Jesús y se quedaba enternecido, saborear de toda la presencia de Jesús con solo pronunciar el nombre. Cuando San Francisco de Borja, el sucesor de San Ignacio de Loyola, rezaba el Santo Rosario y meditaba los misterios, se ponía a llorar de tristeza, decía, no es posible que Él haya hecho tanto por mí, yo haya hecho tan poco por Él. Lloraba de pena, de gratitud por lo de Él y de pena por lo de Él. Ese es el don de la sabiduría. Yo tengo que sentirme triste, reconocer mis pecados, reconocer lo grande, lo bueno que es Él, y estar entusiasmado por Él. Tendríamos que revisar qué está pasando con nosotros. Mucha gente, cuando hemos compartido esto, antes para mí mi Dios era mi marido. Yo, si Él no llegaba temprano, yo me moría de tristeza y pasaba toda la noche estresada. Hoy rezo, amo a Jesús, amo a mi marido, si Él quiere llegar a dormir, que llegue, y si no también, no hay problema, porque ya aprendí que no dependo de Él, sino dependo de Jesús. Y a Él sí. Santa Isabel de Hungría le decía a la doncella, era princesa de Hungría, ¿verdad que usted ama?, le decía la princesa a su esposo. Sí, lo amo muchísimo. Pero imagínate, si amo a mi esposo, que es un ser carnal, ¿cómo no deberé amar a mi Dios, que es el creador de todas las criaturas? Precioso, lo entendió muy bien. No es cuestión mitad para mi marido y mitad para Dios, no. Se ama a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma. Ese es el amor que Él pide. Y de ahí desciende el amor para los demás. Pensemos nosotros qué estamos haciendo. Tenemos que llegar a mejorar nuestra oración, sí, pero no se va a mejorar nunca
si no nos enamoramos de Jesús. Si no nos enamoramos de Jesús, la oración va a ser siempre pobre, siempre pequeña, rascuachita, minusválida, enanita. No puede ser. Cuestionémonos nosotros. Pero para enamorarnos así, ese enamoramiento, tenemos que clamar al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos lleve a amar. ¿Verdad? No sé. Que desarrolle el don de la sabiduría. Que lo desarrolle, porque ya lo dio. No le digo amara, Por eso, amara. por eso, en el don de la sabiduría, Ahí el me la desarrollo, ahí me lleva el amor a Jesús. Porque eso es prácticamente el don de la sabiduría en acción, es amando a Dios. Si el don de la sabiduría se desarrolla de verdad, me voy a volver loco por Jesús. Esa es la consecuencia automática. Por eso yo pienso, hermano, que yo le entiendo eso, pero yo le digo a uno, mire, hay que mejorar la oración, pero tiene que decirle así, como en este momento nos dice, mire, hay que clamar, hay que hacerlo, para que nosotros podamos entender cómo hacerlo realmente. No, primero decir, cabalito, etapa por etapa. Pues Señor, desarrolle ese don de la sabiduría en mí. Yo quiero volverme loco por Dios. El Señor entiende que estamos... como no de eso. Muy bien, ahorita vamos. Cuando ¿Al tomamos... Señor o al Espíritu Santo? Es que es lo mismo, Lo mismo. es que es lo mismo. Cuando hablamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo mismo. Nosotros, dicen los teólogos, hacemos diferencias para entender, pero ellos nunca se separan, ellos siempre están unidos. En la Santa Eucaristía está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Claro que es el cuerpo de Jesús porque es el único que tiene cuerpo, que tomó cuerpo, pero la presencia de ustedes está ahí. Entonces siempre que invocamos a uno, los otros dos están cerca, porque ellos son unión, están unidos. Nosotros nos dividimos por cuestiones racionales, intelectuales, porque queremos ubicar las cosas. Ellos siempre permanecen unidos. 3 personas en una misma, es un mismo Dios. Entonces, lo que tenemos que pedirle a Dios es, Señor, desarrolla ese don de la sabiduría que fue puesto en semillita en mí, pero que no ha crecido. Si no crece, nunca nos vamos a enamorar. Y cuando yo me enamoro de Jesús locamente, le digo cosas preciosas a Jesús. Ya no necesito ningún libro, ningún folleto. Cuando ustedes se enamoraron, menos las chiquitos que todavía no se han enamorado, pero cuando nos hemos enamorado de nuestras parejas, no necesitábamos un cuaderno para espérate, quiero ver lo que te voy a decir ahorita. No, le decíamos espontáneamente, papito, mamito, necesito de lo que brotaba. Si estaríamos enamorados de Jesús, diríamos lo mismo. Jesucito amado, lo que decía Bernadita, ay, casa de mi Jesús, tan lindo que eres. Cualquier cosa preciosa se nos va a ocurrir. El truco está en enamorarnos, el truco está en desarrollar el don de la sabiduría. Entonces las oraciones van a ser preciosas. La oración van a ser del fondo del corazón, no van a ser mecánicas como lo hemos hecho hasta ahora, rituales. Miren cómo nos persinamos, yo cómo corrijo eso. Yo voy por todas partes corrigiendo lo mismo. No es nada. Ni estamos pensando en lo que estamos diciendo, y no abrimos la boca y ni creemos. Y lo hacemos, y entre más rápido mejor para que nos sentemos. No, hombre, no es así. Bernadita dice que cuando hacía la señal de la cruz la hacía bien lenta. Y le preguntaban, ¿y usted por qué la hacía así? Porque así me lo enseñó la Santísima Virgen María. Y decían los que estaban ahí, estaba revelando un montón de cosas. Uno sentía que revelaba un montón de cosas. Y todas las niñas, todas las compañeras del convento querían rezar a la par de Bernadita. ¿Por qué? Es que se siente algo especial. Porque estaba saboreando a Dios. Eso especial se siente, aunque no hables. La gente a la par de nosotros tiene que sentir el sabor de Dios que lo tenemos dentro, aunque no digamos nada. La gente tiene que decir, mira qué lindo estar a la par de usted, qué bonito que entrar a esta casa, uno siente, uno no quisiera irse de aquí, uno siente algo especial, está pasando, el don de la sabiduría. Y que no digan, ay, no, ay, vámonos, mira que viene ahí, si es eso lo que la hay, te lo dejo vos, hay que te quede. Porque no tenemos don de la sabiduría. Qué lindo cuando vamos a atender a otro, que dijeran, qué bueno el que viene a servirme, qué bueno el que viene a atendernos, y no al revés. El don de la sabiduría me lleva a poder entrar en contacto con los demás y que los demás se sientan enamorados también de Dios. Hacemos por eso, ¿sí? Yo quiero comentarles una experiencia que tuve. En nuestros trabajos, en nuestras familias, es porque el don de la sabiduría no está ahí. Ay, no sé por qué me cae mal al Tata salir igual, y que igualito al Tata, y que cada vez que lo veo me da cólera. No hay don de la sabiduría, por supuesto.
Entonces la sabiduría me lleva a amar a todas las criaturas, porque encuentro a Dios en cada criatura. Entonces mi servicio tendría que ser muchísimo mejor. Revisémonos. Solo la primera grada, no podemos pasar al segundo y al tercero. La primera grada es totalmente necesaria. Si yo no saboreo eso, entonces lo demás no puede venir, es mentira. Cuando uno va a pedir trabajo en alguna empresa como el pollo campero, lo primero que le dicen es: ¿a usted le gusta el pollo campero? Porque no le gusta, ¿para qué lo van a admitir ahí? Pues sí, el lado que apesta, fuera de nada, pues, ¿verdad? Lo mismo nos van a decir nosotros, pero si tú no sabes las cosas de Dios, ¿cómo quieres venir aquí adentro? No puedes venir. Pensemos, ¿cómo está el don de la sabiduría? Sí. Fíjense que